Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en 3 días con Vima. Tengo el honor de presentar a Emanuel Álvarez Agis. La verdad que me tocó un trabajo fácil hoy como moderador porque todo el mundo conoce a Emanuel. Está constantemente en las noticias y siempre con una mirada muy interesante sobre la realidad económica que nos va a compartir ahora. Les recuerdo que hagan por favor las preguntas a través de la parte de preguntas y respuestas. Vamos a tener una presentación de unos 20 minutos más o menos y después vamos a proceder a las preguntas. Para aquellos, si es que hay alguno que no lo conoce, Manuel, bueno, Emanuel es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, hizo un máster en Economía también en la misma universidad y luego un posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política en Flaxo. Fue profesor de Economía de varias universidades, investigador del SENDA y también es asesor de la ONU en el área de macroeconomía. Pero probablemente ustedes lo conocen más por ser el ex viceministro de Economía y también ex subsecretario de Programación Económica. Hoy en día, Emanuel es director de su consultora P4Q. Y con eso, Emanuel, te paso la palabra entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Obviamente por la invitación a la gente de Vima. Teníamos una presentación que decía que la deuda en pesos podría tener algún ruido en el segundo trimestre del año pasado, pero por suerte arrancó hace una semana, así que vamos, la fuimos actualizando. Pero nada, yendo al punto que nos convoca, vamos a tratar de hacer una mirada, diría, por tópicos seleccionados de esta coyuntura que es muy compleja y está llena de aristas y de discusiones. Simplemente introductoriamente, antes de ir a la presentación, les quiero por lo menos dar una visión fuera de por ahí de caracteres más subjetivos y discusiones más de personalidades, de internas, de discusiones, de cuál es nuestra interpretación de la crisis que vivimos en junio, que empezó con la deuda en pesos y que terminó transformándose en una crisis financiera, y las decisiones que se dieron en el gobierno con la cuestión más saliente, el cambio en el Ministerio de Economía, que ahora queda a cargo del ministro Sergio Massa. A ver, uno podría discutir por qué la crisis se gatilló ese 6 de junio, ¿se acuerdan? Con esa caída de la deuda en pesos, con el entonces ministro de Economía Guzmán y el presidente del Banco Central Miguel Pese diciendo, uno decía vamos a intervenir, el otro decía no vamos a intervenir, y eso que se empezó a autorreforzar, que terminó contagiándose la brecha y que terminó haciendo caer las reservas, subiendo mucho la brecha y generando una crisis y un cambio de ministro. Al margen de por qué empezó el 6 de junio, uno en una visión un poquito más alejada de ese detalle diría, bueno, ¿por qué no el 6 de junio y por qué no antes? Porque el primer semestre de este año, la política económica estaba configurada para expandir la economía al máximo. Y la política económica, digo, me agarro de las cosas muy básicas. La tasa de interés real, la tasa de interés neta de inflación, fue 20 puntos negativa en promedio en el primer semestre. O sea, en castellano, eso es una política monetaria ultra expansiva. Y la política fiscal, el gasto, subió en promedio 12 puntos arriba de la inflación en el primer semestre. O sea, una política fiscal ultra expansiva. Política monetaria ultra expansiva, más política fiscal ultra expansiva, más atraso del tipo de cambio, ¿qué configuró? La parte buena, una economía que en el primer semestre se expandió 7%, una tasa altísima, arriba ya de la crisis, arriba de los niveles de prepandemia, perdón. La parte mala, nos quedamos sin reservas. Entonces, en algún momento, dada la debilidad del Banco Central, la crisis de la deuda en pesos iba a aparecer. Fue tan dramática la cuestión que el ministro Massa asumió con 1.500 millones de dólares de reservas netas y
creo que si uno tiene el diagnóstico de que la crisis se produjo porque la política económica, fiscal más monetaria, era muy expansiva, perdón, fiscal, monetaria más cambiaria, eran las tres muy expansivas, uno diría, bueno, entonces la forma de solucionar la crisis es ahora cambiarle el signo a la política económica. Aplicar una política monetaria contractiva, aplicar una política fiscal contractiva y aplicar una política cambiaria contractiva. En castellano, a priori uno diría, subir la tasa, bajar el gasto y devaluar. Evidentemente, producto de un diagnóstico económico, técnico, de un diagnóstico político-social o de la combinación de ambas cuestiones, el gobierno decidió hacer dos de estas tres cosas. Subir la tasa de interés, sí, y alinearla con la devaluación y con la tasa de inflación doméstica, neta de la inflación internacional, por supuesto. Bajar el gasto público, sí, bajar el gasto público de una forma muy particular, aumentando tarifas, pero al final del día la política monetaria se vuelve, diría, neutra, la política fiscal se vuelve contractiva, la política cambiaria no corrige el tipo de cambio, sino que por lo menos deja de atrasarlo. Deja de atrasarlo. Entonces la primera pregunta que quiero contestar es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la decisión de no corregir el tipo de cambio? Bueno, este es un cuadro que construimos para julio, cuando esa pregunta era una de las que más nos hacían, pero me parece que vale la pena volver a revisarlo en este contexto. No se preocupen por mirar el cuadro en detalle, la verdad que termina siendo un machete para mí, pero yo diría que este es el tablero de control, el tablero de diagnóstico que uno tendría que mirar a la hora de decir si corrige o no corrige el tipo de cambio. Y es un tablero que está construido de manera comparativa con lo que fue la devaluación de 2014, ¿sí? Porque es un gobierno, digamos, del mismo signo político, con algunos integrantes que se repiten, obviamente, y odio ser autorreferencial, pero esta vez me toca. Además, están hablando con el que lideró el equipo de diseño de esta política en 2014, digamos. Así que este cuadro lo conozco bien y lo usé para armar política económica, digamos, para construir una política económica. Entonces, fíjense, vamos a construir esto, digamos, iterativamente. Cuando uno quiere corregir el tipo de cambio real, tiene que estar y tiene que tener muy presente la dinámica nominal, porque uno lo que quiere no es devaluar por devaluar, sino devaluar para, de vuelta, modificar el tipo de cambio real, el nivel de competitividad de la economía. Entonces, primera cuestión que hay que revisar es a qué ritmo viene la nominalidad. 2014, 12 meses antes de la devaluación de enero del 2014, ¿a qué ritmo venía la nominalidad? 29% de inflación acumulada en los últimos 12 meses, bueno, que juntos coinciden con los 12 meses calendario, digamos, del año. ¿A qué ritmo viene la inflación ahora? 12 meses acumulados a julio, ahora es un poquitito más, 71%. Ya estamos hablando de dos cosas distintas. Bueno, pero en el acumulado de 12 meses, ok, ¿a qué ritmo viene el último mes? 3% en ese momento, 7% ahora. Me voy a saltear algunas filas. Esa devaluación se hace en el marco de una brecha cambiaria ¿de cuánto? El día antes de valor en 2014, 48%. Esto está hecho para julio, cuando la brecha era 117. Ahora pongamos 100, 98, 99, pongamos 100. Tercer punto. ¿Cuántas reservas hay en el Banco Central? ¿Por qué es relevante esta pregunta? Porque supongamos que un gobierno quiere corregir la paridad cambiaria, pero tiene un número en la cabeza, un nivel el que va a ir a buscar. Ex ante, el gobierno se siente cómodo con ese nivel, pero ex post puede pasar que sea incorrecto, que el mercado no lo convalide, que la cosa se complique. Entonces uno también se tiene que preguntar con qué capacidad de fuego cuenta la autoridad monetaria para, si el mercado no encuentra un equilibrio en el nivel que el gobierno busca, en el nivel que el hacedor de la política monetaria busca, cuántas reservas tiene el Banco Central para, digamos, inducir al mercado a ese nivel vendiendo dólares, ¿no? Bueno, es mucho más sofisticado que esto. Bueno,
En el momento antes de devaluar, en 2014, las reservas netas del Banco Central, voy a usar la misma metodología para estimar estos dos puntos en el tiempo, eran de 18.000 millones de dólares. En julio eran de 3.000. Cuando más se asumió eran de 1.500. A posteriori del dólar soja son 5.500. Estamos comparando con 18.000. ¿Por qué miro? Hay muchas variables más, pero déjenme concentrarme en esto. ¿Por qué miro estas variables? Porque la pregunta relevante es, bueno, ok, vamos a iterar en el proceso de decidir cuánto devaluar. Un escenario hipotético. Uno dice, mira, si la inflación viene al 3 mensual, 2014, no es buena idea devaluar 3%. Lo estoy construyendo por el absurdo, pero créanme que vamos a llegar a entender el punto. ¿Por qué? Y bueno, porque si devalúas 3%, el tipo de cambio real ni siquiera lo modificás un mes. Entonces, primera intuición, es algo más que 3. Segundo, cuando devaluás, la inflación acelera. Así que pongámoslo así, es algo más que 5. Tercero, quiero comprar tiempo, con lo cual no voy a hacer una devaluación que a las 2, 3 meses devenga termine en el mismo tipo de cambio real. Cuarto, ¿quiero cortar la brecha con la devaluación? ¿Quiero reducir la brecha con la devaluación? Sí. ¿Y entonces cuánto devalúo? Este no es un argumento muy técnico el que les voy a dar, es más bien un argumento político, de la discusión del hacedor de política económica con el decisor político. La brecha es 50 en 2014, 100 ahora. Vamos al escenario de 2014. También tal vez un fundamentalista de los technicalities diría, y bueno, devaluó 50. Y tal vez un fundamentalista de la política diría, devaluó 0. ¿Dónde termina esa negociación? Salomónicamente en la mitad. Salomónicamente en la mitad. Entonces, fíjense que la devaluación de 2014, voy a usar el puntero virtual, ¿de cuánto fue? De 23%, que es un número que se parece a qué cosa? A devaluar en un día la inflación acumulada en un año y a devaluar en un día casi la mitad de lo que es la brecha. Poco que me parece que ese sentido, si uno esa forma de mirar la cosa, si uno lo extrapola hoy, dice, y estoy en julio, la inflación es 70, la brecha es 120. Si sigo esta misma regla de 3 que construí acá en 2014, ¿cuánto tendría que devaluar? Algo entre 40 y 50%, ya se dan cuenta que el número empieza a asustar. Por eso cuando algunos decían, van a ser 2014, van a devaluar 20 de un salto, yo decía, seamos prolijos. Hacer 2014 en 2022 es escalar 2014 a la nueva dinámica de 2022. Y corre frío por la espalda si uno se tira a devaluar con un gobierno que arrancó diciendo que no creía en los planes económicos y que hasta marzo de este año, en ocasión de firmar el acuerdo con el fondo, se negó a presentar un plan económico. Creo que el razonable temor a que la situación post-salto devaluatorio de esta magnitud entre en un terreno complicado desde lo nominal, más el efecto recesivo, que por seguro tiene una devaluación, es lo que llevó al gobierno a tratar de estabilizar las reservas del Banco Central, no con las 3 herramientas clásicas de la política monetaria, subir la tasa, bajar el gasto, devaluar, sino solo con 2. Usualmente cuando uno quiere resolver en política económica un problema grande para el cual tiene 3 herramientas, decide no usar una y se queda con 2, la teoría lo que dice es que va a tener que sobreexigir esas 2 herramientas en la comparación de si usara las 3 herramientas. Para no sobreexigir tanto esas 3 herramientas, ¿qué hubo? En vez de una devaluación horizontal, una devaluación a medida, dólar soja. Dólar soja. Ya saben los resultados del dólar soja, el Banco Central terminó comprando 5.000 millones de dólares, seguro en las preguntas va a aparecer, así que si quieren después volvemos a ese punto. Pero quiero concentrarme ahora en la primera de esas herramientas, que fue la política fiscal, y mostrarles a ustedes cómo realmente cambió la dinámica de la política fiscal. Fíjense lo siguiente.
Este es el déficit fiscal acumulado en los primeros 12 meses en los 12 meses del año. Obviamente tenemos datos hasta octubre en el caso del 2022. Y fíjense que el déficit fiscal obviamente tiene estacionalidad. Primer semestre es tranquilo, segundo semestre se suele acelerar el déficit. Y acá tenemos años seleccionados, digamos, años seleccionados. A ver, obviamente acá está la pandemia, el mayor déficit de estos años seleccionados. Acá está el año de déficit fiscal 0, 2019. Entonces, fíjense que la comparación gráfica que nos indica que el déficit en el 2022 venía a un ritmo mayor que ¿qué año? El 2021. Ven que la curva roja punteada está por abajo de la curva azul. Ergo, uno diría, ok, entonces el déficit fiscal de 2022 pintaba hasta el cambio de ministro como para ser un déficit fiscal mayor que el año pasado, no menor en el marco del acuerdo con el fondo. Sí, esa era la discusión. Fíjense que acá la cosa nos obliga a interactuar con la política. ¿Por qué? Porque a priori contar esta historia es difícil porque no se entiende. ¿Por qué no se entiende? Porque, lo voy a decir rápido, se supone que el conflicto político que terminó con la salida del ministro Guzmán fue un conflicto político derivado de que el ministro Guzmán, se ha dicho esto en público por parte de miembros de la coalición, quería hacer un ajuste fiscal. Entonces, cuando uno escucha y ve en público la pelea de muchos referentes del Frente de Todos con el ministro Guzmán, Guzmán está haciendo un ajuste. Uno diría, si a un ajuste lo llamamos reducir el déficit fiscal, pareciera lo contrario. Ya ahí era dificultoso entender. Pero para peor, se va el ministro Guzmán y viene alguien que hace esto. Se dan cuenta que la trayectoria del déficit fiscal se está modificando. O sea, sale un ministro acusado de hacer un ajuste y llega un ministro que hace algo bastante más drástico que lo que venía haciendo el ministro anterior, que además no era un ajuste, porque el déficit fiscal estaba aumentando. Si no nos queremos hacer trampa con las curvas, que además el déficit es un resultado de una cuenta, ¿no? Gasto menos ingresos, miremos estrictamente el gasto público. Les voy a pedir que se concentren solo en la curva verde, que es el gasto primario. ¿Sí? Ahí tenemos otros componentes del gasto, pero miren la verde, que es el gasto primario total. Así venía creciendo el gasto público neto de inflación, esto está en términos reales, en los primeros meses del año. 4 arriba de enero del 2021, neto de inflación, 12, 19, 19, 17. O sea, la política fiscal venía recontra expansiva. Recontra expansiva. Acá sale Guzmán, fíjense lo que pasa con el gasto público, entra en terreno negativo. Evidentemente, el susto que provocó la crisis financiera de junio, que casi nos dejó sin reservas, generó una reacción de la política fiscal. ¿Qué pasó? Revirtió de expandir a contraer. En función del tiempo no voy a mostrar la monetaria, pero ya saben, la tasa pasó de una tasa que mensual efectiva estaba en el orden del 3,5, 4, a una tasa de política monetaria, las activas obviamente están más arriba, que se fue al 6,2 mensual efectiva. Y 6,2 es igual a la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial. Hay Caroline Peg, 6,2 mensual. Hay un realineamiento de la política monetaria y la política fiscal con el objetivo de estabilizar esta economía y recomponer reservas, ayudado por medidas ad hoc. Dólar soja, licencias no automáticas, dólar Qatar, dólar lujo, dólar Coldplay y nuevo sistema de administración del comercio exterior llamado CIRA. Todas cuestiones que tienen uno y solo un objetivo: recomponer las reservas. Con lo cual, si la devaluación recompone las reservas por medio de una contracción de la actividad económica, estas medidas ad hoc son parecidas. Simplemente que son trajes a medidas, que tienen menos efectividad,
pero que generan no pagar uno de los costos de la devaluación, que es ¿cuál es? Que la inflación implique una aceleración de la tasa de inflación, perdón, que la devaluación implique una aceleración de la tasa de inflación en un sector muy sensible, típicamente alimentos. Uno de estos niveles ya empieza a estar en dudas de si para evitar un mal menor no se está generando un mal mayor. Porque obviamente las distorsiones y las complicaciones que están generando este paquete de medidas no son menores. Ahora, la pregunta razonable es, bueno, a ver, si tenemos estos problemas económicos, si tenemos estos niveles de desequilibrio, estas tensiones, esta crisis financiera, esta amenaza en materia de reservas, ¿por qué no hay una corrección un poquito más agresiva? Y ya. Bueno, voy a salir un poquito del análisis, aunque va a ser un análisis técnico, me voy a ir un poquito a una cosa que interactúa entre la política y la economía, y luego de esta última disquisición nos vamos a las preguntas. Lo voy a poner en estos términos. Déjenme tratar de en este cuadro hacer discutir a la economía con la política. Hacer discutir a la economía con la política. ¿Qué es este cuadro? No se asuste porque hay un montón de números, Lo vamos a explicar simple y además tiene colores. Tiene colores. Si hay algún daltónico en el público, esta es una zona verde, esta es una zona amarilla, esta es una zona roja. ¿Sí? ¿Qué hay en este cuadro? En las filas tengo el salario del sector privado, la jubilación mínima, la venta de autos, la venta de departamentos, casas, el volumen del crédito al consumo, el volumen de las ventas en supermercados, la tasa de empleo, la tasa de desempleo. En las columnas están todas las PASO, las elecciones primarias, de 2011 a 2021. Quiere decir que estas variables están medidas un mes antes de las PASO de 2011, un mes antes de las PASO de 2013, bla, 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 y están medidas en septiembre. ¿Y cómo se lee este cuadro? Por eso se llama voto bolsillo. Este cuadro quiere mostrar cómo llega el bolsillo a cada primaria y cómo está ese bolsillo hoy. ¿Cómo se lee esto? Siempre que sean pesos, son pesos de septiembre, en la última columna, pero para atrás son pesos de poder adquisitivo constante expresado a valores de septiembre. Sin entrar en tecnicismos, hoy una persona gana, en septiembre, una persona en promedio trabajando en el sector privado ganaba de bolsillo 155.000 pesos. Son 155.000 pesos que en septiembre compraban una determinada canasta de bienes y servicios. O sea, esos son pesos reales porque es un punto en el tiempo. En términos de plata de hoy, ¿cuánto ganaba una persona cuando, por ejemplo, Mauricio Macri hizo una de las la mejor elección de medio término desde la vuelta de la democracia, o cuando un gobierno, después de 12 años consecutivos de gobierno, perdió en un balotaje por un punto? 2017-2015, 200 lucas. 200 lucas. O sea, buenas performances electorales en materia de salario real ocurrieron a niveles salariales 30% arriba de este nivel. De hecho, el gobierno tuvo un resultado muy malo en la PASO del 2021, difícil atribuírselo solo a la economía, pero estamos viendo el ángulo económico, con un salario que era más alto que este, 162 contra 155. Así se lee este cuadro. En todas sus columnas, se dan cuenta que el cuadro pasa de verde en dinámicas de buenos resultados electorales, en promedio, ¿no? Obviamente en la PASO del 2013, Insaurralde perdió con Massa por poquito, en la PASO del 2015, balotaje por un punto de diferencia, en la PASO del 2017, muy buena elección de Cambiemos, pero se dan cuenta que se va pasando a rojo. Entonces yo diría, sin ser muy técnico en materia económica,
Si en 2021, con esta situación que estaba naranja, amarillo, rojo, 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 verde, si en esta situación el gobierno, acá hay un pifi, esto tendría que estar más verde que esto. Si en esta situación el gobierno perdió la elección y a un año vista la situación empeoró, 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 estoy cansado, no es que no sepa leer. Mejoró un poquito, mejoró, la tasa de empleo mejoró y mejoró. No parece que las chances estén del lado del gobierno. Esa es la razón por la cual nosotros creemos que la decisión en favor del ministro Massa tiene que ver, uno, con estabilizar la economía, dos, con a un año vista tratar de generar algunas mejoras, sobre todo en esta zona, en la zona del bolsillo. En la zona del empleo viene mejor, en la zona del bolsillo viene floja. Gran problema en la zona del bolsillo. La de memoria, la que nos sale fácil, no funciona. ¿Cuál es esa? Aumentar el gasto público o acelerar la paritaria con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los ingresos. ¿Por qué? Porque a tasas de inflación del 6-7 mensual, las herramientas que corregían los ingresos a tasas de inflación del 2 o 3 mensual ya no son efectivas. Lo digo más técnicamente. A estas tasas de inflación no se puede subir el salario real modificando el salario nominal. Y los intentos y los empujes por hacerlo terminan siendo contraproducentes, incluso para aquellos que tengan como objetivo subir el salario real, que nota al margen a niveles históricos, en dólares, oficiales, ni que hablar paralelos, en poder adquisitivo, están muy, muy bajos. ¿Puede el gobierno revertir esta situación? Mi impresión, las chances están sustantivamente en contra del gobierno en lo que respecta a la capacidad de recuperar el salario real. No obstante, nosotros creemos que el gobierno lo va a intentar. Y por eso es que se pone muy de moda una palabrita que es plan de estabilización. Si quieren, corto acá y en los minutos que nos quedan abordamos las preguntas y si entre ellas aparece el plan de estabilización, encantado de discutir una de las cosas más complicadas de la economía en general, pero en particular aplicado a la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Antes de hablar de septiembre, vamos a hablar de fin de año. Vamos paso a paso, como dirían Obviamente. algunos. Bastante preocupación por la sequía, predicciones de que mucho de los 5.000 millones de dólares de incremento de reservas en realidad es anticipación, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Cómo ves entonces el tema de dólares, que es uno de los el primer tema que trató de resolver Massa, ¿no es cierto? El ministro Massa. Por supuesto. Bueno, sí, efectivamente, cuando uno mira la dinámica historia de liquidación del sector oleaginoso al Banco Central en septiembre, octubre, noviembre y un poquito de diciembre, ¿qué valor encuentra en promedio en la historia ajustando por precios, ¿no? Porque estos precios son muy distintos. 8.000 palos. Los 8.000 millones de dólares que se liquidaron son el capital de trabajo que el sector iba a vender en lo que sigue. Entonces, te vendieron todo en septiembre, trabajemos con una hipótesis conservadora, te van a vender cero hasta diciembre. Eso es así. Por suerte, el gobierno lo entiende así también. No es que me consta, lo deduzco. ¿Por qué? Porque lo que hicieron a continuación no fue sentarse tranquilos arriba del dólar soja y decir, listo, ya está, ¿sabes qué? Llegamos a diciembre tranquilos. Hicieron lo siguiente. Fueron a buscar 2.000 palos de organismos internacionales. Atacaron de frente un set de importaciones con distintas herramientas y con distintos niveles de agresividad, ¿no? Licencias no automáticas para un montón de posiciones, dólares más caros para lujo y entretenimiento importado. Yo digo, uso los adjetivos que usa el gobierno, no quiero poner cuestiones ético-morales acá en discusión, ¿no? Qué sé yo, si es lujo, no es lujo, nada. Le está encareciendo la importación y metiendo licencias no automáticas
a un montón de productos. Y además metió un nuevo sistema de administración del comercio exterior que está haciendo que en las últimas ruedas el Banco Central compre reservas por las malas razones, porque los bancos todavía no están acomodados en el nuevo sistema, entonces el mercado de cambios está funcionando a un nivel de 250 millones de dólares por día, muy poquito. Entonces lo que digo es, sí, efectivamente el Banco Central va a perder reservas flujo contra flujo de acá a diciembre. Si consigue estímulos adicionales tipo 2.000 palos de organismos internacionales, etcétera, buenísimo, pero flujo contra flujo va a perder. Nuestra estimación es que va a perder menos de lo que compró, con lo cual creemos que construyó un puente de reservas a diciembre, pero que si la sequía que afecta a la cosecha fina es muy grave, la situación en enero y febrero va a ser complicada para la administración de los dólares. Hoy falta un poquito definir, entiendo las estimaciones, pero digamos, el régimen de lluvias nos puede sorprender. Está la niña, con lo cual la verdad que no es buena la estimación, no es buena la perspectiva. Nunca es bueno que un economista sepa de meteorología, porque da cuenta de que el país es muy dependiente de los fenómenos meteorológicos y eso es una señal de vulnerabilidad muy grande. Pero nosotros creemos que armó un puente, ese puente se va a deteriorar de cara a diciembre, hay que estar muy atento a la cuestión meteorológica y eso da un poco cuenta de lo endeble de ese puente que se construyó. Claro. Sí, esas dos profesiones tienen muchísimo error, ¿no? Así que ambas No juntas. te permito que le faltes el respeto a los meteorólogos. Perdón, No no te quise, permito, no, sí, al tenés lado razón. nuestro, al lado nuestro son científicos, olvídate. Exactamente. Bien, y relacionado con eso hay otra pregunta de acá del público que dice, ¿tenés alguna estimación de cuál sería el nivel de reservas neto que tienen que mantener para febrero, como para decir, bueno, ok, llegamos a septiembre? Mira, la dinámica de las reservas la verdad que no es lineal, ¿no? Yo siempre que hay una crisis en Argentina digo, no hagamos la regla de estirar De tres linealmente, simple. ¿no? Claro, che, cayeron 50 palos hoy, ¿para cuántos días tienen? Y te da 200 días. Y vos decís, pero si caen 50 hoy, caen 60 mañana, pasado caen 100. Entonces, es una dinámica no lineal. Yo lo que diría es que abajo de 5.000 palos, las dinámicas se ponen no lineales, porque 5.000 palos es un mes de importaciones sin energía, ¿no? Con la energía este invierno fue 8.000, digamos. Pero mi punto es, estamos en el mínimo, ¿eh? No sobra nada. Circular o trabajar o tener esta economía con 1.500, 2.000 millones de dólares de reservas netas, que, que era el nivel entre Batakis y Massa, digamos, en esa dinámica, Guzmán, Batakis y Massa, ese paréntesis, eh, es peligro de gol, es peligro de evaluación. Por eso uno veía en esos meses al mercado pagar coberturas cambiarias exorbitantes y mucha gente decía, che, vale la pena pagar eso. Y yo decía, mira, el indicador fundamental está en el mínimos históricos, las reservas. O sea que tenía sentido que la cobertura fuera carísima. Hoy Sí. eso relajó mucho, pero de vuelta, ojo, porque la dinámica para adelante yo no estoy tranquilo. Y me parece que la curva lo muestra, ¿no? La curva Tal cual. del mercado futuro lo refleja Sí, y bastante claro. esos 5.000 palos que decís, seguramente debajo de eso empieza el miedo, empiezan a llevarse más reservas, entonces, tal como vos decís, no es dinámico, ahí Por empieza a ser supuesto, digo, el exponencial. único factor para ponerse optimista era que cuando uno lo miraba en junio, los dos factores jugaban en contra, porque la dinámica financiera afectaba las reservas y la economía crecía de punta, entonces también Ujú. afectaba las reservas. Ahora la economía, para Claro. nosotros, entró en recesión. Técnicamente hablando, todavía no lo podemos aseverar, pero hay muchas señales, la desaceleración de las ventas, la caída del salario real, la construcción con 2 meses negativos consecutivos, la recaudación de IVA que se acelera casi en terreno neutro y probablemente este mes de negativo. Entonces, ahí ayuda un poco por las malas razones. Tal cual. Ayuda a los dólares, no ayuda A al los resto. dólares, exacto, a Claro, los dólares. tal Exacto. cual. Bueno, y pasando entonces, bueno, antes de pasar a los pesos, perdón, pero está relacionado con los pesos, esta compra de dólares
también le dio un fogonazo a la inflación, ¿no te parece? Sí, para mí más que la compra de dólares, yo lo relaciono con el aumento de base monetaria, digo. antes que eso, porque me parece que fue un fenómeno más de costo, en el sentido de que el apretón a las importaciones generó un fenómeno de escasez, donde además no es que el productor tiene la expectativa, sino que tiene la confirmación de que si puede pagar importaciones, una parte de esos pagos va a ser a dólar de verdad. Una parte, no todo. Entonces, si uno dice, por costo de reposición, por expectativa y por contracción de la oferta, todos los precios importados, todos los productos que tienen componentes importados en la economía argentina, ¡pum!, pegaron un salto para arriba. Claro. Eso fue muy Sí. claro porque la primera medida del Banco Central que te mandó a pagar forzosamente las importaciones a 180 días, yo digo las importaciones, es un abuso del lenguaje, el exceso de importaciones sobre la base que el Banco Central calcula, bla, 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 lo que hizo inicialmente fue un fenómeno de desabastecimiento, estoy hablando de días, 10, 15 días, en ciertos segmentos del mercado, que a nosotros francamente nos asustó muchísimo, porque era una señal que cuando uno la mira para atrás no quiere recordar en qué momento se ocurrió eso. Y entonces al principio rápidamente empezamos a ver, te estoy dando los datos de un laburo que hacemos nosotros, de mirar precios diariamente. Cuando no está el precio es que no está el producto. Entonces también es un proxy de abastecimiento. Entonces cuando empezaron a aparecer los productos, algunos acá en la oficina decían, no, tranquilos que los productos volvieron a aparecer, no hay desabastecimiento. Yo decía, che, ¿a qué precio volvieron a aparecer? De memoria, electrónica, te estoy hablando de julio, electrónica, más 30%. Quiero aclarar bien. No es que todo el rubro electrónica subió 30%. Quiero decir que del rubro electrónica, lo que desapareció un ratito cuando se tomó la medida de pago a 180 días, cuando volvió a aparecer, en promedio, esos que se fueron y volvieron, habían subido 30. Textil, muy concentrado el calzado, 20. Alimentos, muy anecdótico, pero ocurrió, 8. Entonces tuviste un salto muy discreto que no lo relaciono con el aumento de base porque fue muy, muy calibrado y muy de me voy y vuelvo y pongo un costo de reposición que será, qué sé yo, un promedio del ROFEX, la brecha, lo que me deja pagar el central versus lo que tengo que pagar de alguna manera. Quisiera tener una cuantificación de esto. La verdad que es Bueno, muy complicado. claro, pero justamente hay varios economistas que dicen que la devaluación, entonces yendo un poco en contra de tu punto, que cuando Sí. mostrabas ahí los valores, eh, mucho ya está en los precios de la devaluación, Súper en importante la el punto, Ale. inflación, con lo cual si devalúan a último momento a lo mejor no es tan inflacionario como se supone. Voy a tener una respuesta muy concreta y desarrollo. No, de ninguna manera. Y quiero explicar por qué. Primer punto. La verdad que tuvimos un evento de esos que los economistas llamamos un experimento natural, de ese tipo, el cambio de gobierno, ¿no? 2015-2016. ¿Se acuerdan que el ex ministro Pradey decía, vamos a devaluar y Sí, no pasa nada porque los precios ya están al paralelo? sí. La tasa de inflación aceleró exactamente lo que marcaba un modelo clásico de inflación y de pass-through. Los precios, estadísticamente hablando, la incidencia del tipo de cambio paralelo en los precios domésticos era 0, estadísticamente hablando, insisto, en términos de modelo, en términos de macro. Hoy en la actualidad, cuando yo hacía este argumento, algunos me decían, ¿sabes qué? El alimento para los perros, a mí me lo cobran en dólar billete. ¿Sabes qué? Los neumáticos, bueno, los neumáticos no hay, digamos, pero en algún momento te decían los ladrillos. Yo decía, sí, muchachos, todos conocemos productos que nos lo cobran a dólar billete. Pero un índice de precios son 250.000 productos. Entonces, vos te acordás del producto que te cobran a dólar billete porque, en confianza, es el que nos duele. No te acordás de todos los que no. Dicho esto, a partir de junio, nuestra estimación es muy endeble porque es un fenómeno que está ocurriendo al mismo tiempo que lo estamos estimando, pero nuestra estimación
es que entre un 20 y un 25% de los bienes de la economía argentina están afectados en alguna cuantía, no es que están priceados están afectados en alguna cuantía por el tipo de cambio paralelo. Te quiero avisar, es una enormidad, pero eso lo que indica es que si devaluás, abusando del lenguaje podríamos decir, el 20% de los bienes ya está al paralelo. Tampoco es así, pero a los fines de simplificar. Pero el Claro, 80 no. orden de magnitud, tal Claro, cual. pero el 80 Rango. no. Entonces la Ujú. aceleración de la inflación te la vas a comer, te la vas a comer igual. Ahora, si seguimos cortando importaciones en el límite, cortás todas las importaciones al oficial, los precios se ponen al paralelo y Claro. pagás todo el costo de evaluar. No estamos ahí, pero si esto no se ordena, hay una convergencia bastante rápida hacia ese lugar. Clarísimo. Bueno, la verdad es que podríamos estar toda la noche hablando de distintas cosas porque gracias a la Argentina nos da como para hacer un millón de Sí, preguntas, pero te voy a hacer una más, ya que nos pasamos un poquito de tiempo, dale. y que es, obviamente, nosotros en el mercado miramos el día a día, ¿no es cierto? La posibilidad de repago de la deuda en pesos es algo que eh, Ujú. se ha cubierto bastante, mucha tinta se está usando como para describir distintas situaciones y muchos matemáticos están analizando diferentes situaciones, probabilidades, etcétera. ¿Cómo ves entonces el tema del repago de la deuda en pesos? Bien. Te voy a dar tres componentes. Y en esto quiero ser súper sincero, porque uno se supone que me llaman a mí para que traiga certezas. La verdad que yo soy muy franco cuando hay cosas que no entiendo, pues puede pasar. Es un laburo complejo y no sabemos todo y puede pasar. A mí me pasa lo siguiente ahora y quiero empezar con esa incertidumbre y te digo los dos otros factores. El Banco Central está recomprando deuda en pesos porque hay gente vendiendo deuda en pesos. La deuda en pesos está complicada, el Banco Central le pone piso. No entiendo a dónde van esos pesos. Dejo la incertidumbre ahí. Tengo un montón de hipótesis, pero todas tienen alguna falla. Entonces acá, nada, puzzle de corto plazo. Dicho eso, primer punto. Todas las métricas de sostenibilidad de deuda en pesos, si el déficit fiscal del año que viene está en un rango del 2%, más o menos, dan bien. La deuda en pesos no está en una trayectoria insostenible. Obviamente, si el Banco Central y el Tesoro convalidan tasas de interés real o rendimientos reales, que ahora están en el orden del 2,5-3, y nos vamos en una curva a 8 porque no podemos rolear, o cambiamos toda la deuda a ser por duales o barrabasadas así, la sostenibilidad no existe, pero no estoy viendo esa trayectoria, lo pongo como contraposición. Ahora, la deuda es confianza, voy a decir una obviedad. Si el próximo dice que no la va a pagar, todos los análisis de sostenibilidad no importan. No importan, porque en un punto es confianza. En Claro. el mercado afuera se le dice el willingness, ¿no? El Ujú. compromiso, el deseo a. Bueno, lo que digo es, no hay razones técnicas para pensar que la trayectoria en pesos está en una dinámica insostenible. No es una bomba para el próximo gobierno la deuda en pesos si el déficit fiscal es acotado. Digo al revés. Si Massa dice, ¿saben qué? Mi déficit fiscal primario target para el próximo año es 6 puntos del PBI. Yo te digo, vendamos la deuda en pesos en 2 minutos, porque obviamente que es insostenible, porque lo que vuela por el aire es la necesidad de financiamiento del fisco. En una trayectoria de déficit que se va achicando de a poco, no pareciera. Ahora, para que esto sea así y no tengamos un pozo y no tengamos un evento, la política tiene que entrar en una trayectoria un poquito más razonable que la que entra ahora. Si me preguntás, mi expectativa es que eso no pase y que la deuda en pesos tenga una crisis gatillada por la política. Espero que no sea el caso, pero viendo a los actores y viendo la temperatura de la discusión política en Argentina, me parece que no me queda otra que ser bastante pesimista para eso. Claro, mirando la dinámica actual, tenés que agregar ese componente, no hay ninguna Si duda. extendés la línea de puntos, pasan cosas feas. Sí.
Y sobre todo pensando en que el año que viene el FMI exige más ajuste y el año que viene es elección y vos mostrabas muy bien cómo el salario real baja, entonces ahí hay una incompatibilidad fuerte de expectativas de qué se va a hacer. Y en el pasado ha ganado la política. Recuerdo Siempre. que varias veces vos Sí, sí. decías, una cosa es ir con lo técnico, pero después el político decide, ¿no? A ver, la única vez que no, voy a decir una cosa que tiene trampa. La única vez que no ganó la política fue en 2019. ¿Pero por qué tiene trampa? Yo creo que en 2019 Macri aplicó un plan que realmente creía que estabilizaba la economía. Entonces ganó la política. Lo que pasa es que el diagnóstico fue errado. Macri pensó que con déficit cero y déficit fiscal cero y emisión monetaria cero, la inflación bajaba a la mitad y eso le hacía ganar la elección. Entonces fue un diagnóstico equivocado, pero si Macri hubiese pensado que había que hacer otra cosa, hacía otra cosa. Entonces, francamente, yo creo que hay un trade-off entre cumplir el acuerdo con el fondo tal cual está y tener alguna chance electoral. Como creo que el gobierno no va a ir a una solución de esquina, o emisión un montón y aumento de gasto y no sé qué, y chau fondo, o al revés, todo fondo y no me preocupa la elección, creo que vamos a una modificación del acuerdo en el margen, con lo cual el déficit baja más lento, pero baja. Eso es sostenible. Querer apuntarlo a un déficit de 3,5, 4, me parece que es mal negocio para la economía y es mal negocio del gobierno, porque a diferencia de otras situaciones, como el central está tan flojo en reservas, si empujás esto mucho, tocás fondo antes de ir a las urnas. Sí, sí. Sí, la duda es si el susto de junio va a durar hasta el año que viene. Porque pareciera No, que el susto se no, pasó un no va a poquito, durar. ¿no? No, no va a durar. Me parece que se va a ir pasando en la medida que, qué sé yo, apliquen de vuelta el truco del dólar soja. Bueno, podrá ser un poquito más, digamos, acompasado a la dinámica. Lo que digo es, así como estamos, extender la línea de puntos en el marco del acuerdo con el fondo hace que tus chances electorales sean muy bajas. Replicar los programas electorales, programas económicos electorales, 2017, 2015, 2013, hace que tus chances electorales sean aún menos que Teris Paribus. Entonces creo que el ministro Massa, que además es un ministro eminentemente político, intentará trazar una diagonal entre esos dos puntos más polares. Está muy bien. Bueno, te agradezco un montón, Emanuel, a vos por disertar hoy, por los insights que nos diste. También agradezco a los participantes por haber estado acá a las 7:30, haberse pasado un poco. Y desde BIMA, nuestra intención desde que se fundó BIMA es mejorar la educación financiera, ¿no? Y es 3 días con BIMA, creemos que se trata de eso, de ir aumentando la educación financiera del público y entender la macro argentina, que no es nada fácil. Creo que, Manuel, hiciste un tremendo trabajo, aclaraste unas cuantas cosas, así que te agradezco mucho. No, gracias a ustedes, che. Siempre un gusto que me inviten a participar de estos eventos de BIMA y la verdad que un mercado financiero que se preocupa por mejorar el conocimiento y la educación financiera de sus participantes, lo único que hace es apostar a crecer y me parece que es una de las grandes cosas que necesita el mercado de capitales de Argentina, así que la verdad para mí un privilegio, un gusto y muchas gracias obviamente a los participantes que hasta ahora escuchan más las noticias. Como siempre digo, no culpen al mensajero. Tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos.